os voy a contar algo antes de entrar en él, ¿vale? Ese tema que yo voy a tocar hoy es un tema que yo lo he predicado tan solamente 2 veces a lo largo de todos estos años. La primera vez que yo lo prediqué, lo recibí ese mismo día, estando en mi iglesia donde yo soy obrero. Me metí a las 4 de la tarde y empecé a estudiar un poquito las fiestas de Israel y estas cosas. Y bueno, pues conforme iba estudiando, venían a mi mente cosas y yo empecé a tomar apuntes. Y esa tarde yo visitaba una iglesia, que era la iglesia de San Ginés, a la que les mando un saludo desde este lugar a todos mis hermanos de San Ginés. Y tuve el atrevimiento de que todo aquello que yo iba recibiendo, subí y lo prediqué, ¿vale? Después de entonces no he vuelto a predicar este tema hasta una segunda ocasión que lo prediqué a modo de estudio en una iglesia en Alcantarilla, en la iglesia de los Pisos, y no he vuelto a predicarlo nunca más. ¿Por qué? Porque es un tema que, bueno, es un poquito así repesado y o hablo con completa sinceridad y con la humildad que pertenece. Me he visto muchas veces sin capacidad para volverlo a desarrollar, ¿vale? Los que son predicadores probablemente entiendan de lo que estoy hablando. Pero cuando a mí me dijo David, compártenos algo sobre la escritura, vino a mi mente este tema y aunque en un principio yo no estaba muy por la labor porque sé que no me cuesta, ¿vale? Es un tema un poquito complicado, pero he decidido en un acto de fe compartirlo con vosotros, ¿vale? Y yo directamente voy a entrar en él, ¿vale? Ya está todo presentado, gracias al Señor. Y yo voy a entrar directamente en el tema. Vamos a ver. Partimos de una base, hermanos, y ya vamos directamente al tema. Y es que toda la Biblia, ¿vale?, se escribe con un propósito y con un fin. Y en el Antiguo Testamento, ¿vale?, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último de los libros, ¿vale?, todos esos libros son una sombra y una profecía apuntando directamente a un futuro que tenía que venir, que no es ni más ni menos que la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, hay algo que yo he dicho muchísimas veces, es algo que yo tengo en mi corazón, y es que en el Antiguo Testamento, pinches por donde pinches, investigues, busques, siempre tiene que aparecer de una o de otra manera la sangre del Cordero. Y si no aparece la sangre del Cordero en tu forma de interpretar la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pues a lo mejor no estamos interpretando bien. Fruto de esto, yo me centro en las 7 fiestas de Israel. Y ahora yo investigué dónde estaba la figura de la persona del Señor Jesucristo en las fiestas de Israel. En Israel hay 7 grandes fiestas, ¿vale?, instauradas por el Señor, ¿vale? En el capítulo 23 de Levítico aparecen todas las fiestas y después se van desarrollando en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo de la ley. Las 7 grandes fiestas de Israel son la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. 7 grandes fiestas. Después de estas 7 grandes fiestas en Israel se instauraron 2 fiestas más, que es la fiesta de Hanukkah y la fiesta del Purim, la fiesta de las suertes y la fiesta de las lumbreras. Pero estas 2 fiestas las instauraron, por así decirlo, los sabios de Israel, o los rabinos, o los maestros con el paso de los siglos por una serie de hechos puntuales históricos. Pero estas 2 fiestas no están en la Biblia. Por tanto, yo no las meto dentro de lo que es la palabra del Señor en el propósito y en la profecía. Me quiero centrar en las 7 fiestas, que sí son las fiestas de Israel. Y antes de entrar un poquito en ellas, voy a explicaros muy brevemente qué es cada fiesta, qué se hacía y por qué se conmemora. La primera de las fiestas que aparece es la fiesta de la Pascua. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, estando Israel en Egipto, cautiva, recibe palabra de Dios y dice, tómese cada uno, refiriéndose a las familias de Israel, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Hasta ahí, no voy a leer más. ¿Por qué hizo esto el pueblo de Israel? Porque Dios le ordenó inmolar un cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles de las puertas. Esto, una vez que Israel salió de Egipto y conquistó la nueva tierra de Canaán, Dios le mandó una orden, que luego se repite en el libro de Levítico, a que
esta fiesta que hicieron para la liberación del pueblo de Israel de Egipto e ir a la nueva tierra de Canaán, la siguiera haciendo perpetuamente cada día 14 de Nisan de todos los años, para que recordara a Israel que un día fueron cautivos y que por medio del mano fuerte y brazo poderoso de Jehová fueron sacados de Egipto por medio de la sangre de un cordero. Por tanto, los israelitas cada año celebran la fiesta de la Pascua con el sacrificio masivo del cordero y el comer en casa el cordero, etc. Después hay una segunda fiesta, que es la fiesta de las primicias, que aquí se solapa con otra fiesta, que es la de Pentecostés, y ahora yo os lo voy a explicar. Voy a leer una escritura, ¿vale? Dice el libro de Levítico, capítulo 23, verso 10. Os leo. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente de reposo lo mecerá. Amén. Y ahora leemos un segundo versículo que está 5 versos más hacia adelante, el 23:15, que nos habla de la fiesta de Pentecostés. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así ahora mismo, tal como yo te lo he explicado, puede ser que a lo mejor te embarulles, pero yo te voy a intentar explicar en qué consistían estas dos fiestas. Dios le da un mandato cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a conquistar la tierra de la nueva Canaán. Ahora Dios le da un mandato al caudillo, a Josué, a que sustituye a Moisés, y le dice: mira, Josué, cuando tú entres en la tierra que yo te voy a dar, lo primero que tienes que hacer, ¿vale?, es coger y segar todos los campos, porque eso eran tierras, habían ciudades, y esas ciudades pues tenían habitantes, y esas personas pues tenían sus campos, tenían su tierra, tenían sus cultivos, etcétera. Y ahora dice Dios: cuando entres y conquistes la ciudad, lo primero que tienes que hacer, Josué, coge a los hijos de Israel y que salgan al campo. Cuando salgan al campo los hijos de Israel, lo primero que tienes que hacer es segar toda la tierra de los frutos que habían sembrado los que estaban antes, del fruto primero, del fruto de aquella tierra que estaba ahí, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer, conquistas la tierra y siegas toda la siembra que has, de la siembra antigua, la siegas, la cortas, me traes una gavilla y la presentas en el tabernáculo, porque entonces no había todavía templo. La presentas en el tabernáculo de reunión y entonces el sacerdote mecerá la gavilla, la pondrá en el altar, le prenderá fuego y será una ofrenda de olor grato a Jehová. Una vez que has cortado todo el fruto de la tierra que había, tendrás que hacer algo. Ahora vas a coger el fruto tuyo, el propio grano que Israel traía en la alforja. Tienes que coger tu propio grano y esa tierra que has segado, ahora la preparas y siembras otra vez. Pero ahora la segunda siembra que vas a hacer es la siembra del grano tuyo, propio, no del pueblo que has conquistado, ¿vale? Y ahora, una vez que conquistes el pueblo, quites todo lo que ellos han cultivado y ahora cojas y siembres nuevamente, tienes que hacer una espera. Esa espera es una espera de 50 días. Lo dice el libro de Levítico capítulo 23. Te esperas 50 días. Y cuando pasen 50 días después de la Pascua y de la siembra nueva, entonces vuelves a la tierra, coges la corbilla y vuelves a cortar el fruto que ha florecido en esos 50 días. Pero ese nuevo fruto que ha florecido en esos 50 días ya no es el fruto de los moradores anteriores de la tierra, sino que es el fruto de la semilla que tú has sembrado. Y esa es la fiesta de Pentecostés. Amén. Las dos fiestas, primicias de los primeros frutos que se han recogido y después Pentecostés. Gloria al nombre de Dios. Después de esta, hay una cuarta fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23:6. Dice así: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Por qué?
porque cuando Israel salió de Egipto, como salió con las prisas, el pan que se hizo no le pudieron echar levadura y eran tortas sin levadura. Entonces, para recordar que con prisa y con premura Jehová los sacó de Egipto y comieron pan sin levadura, cada año el pueblo de Israel tenía que conmemorar aquel hecho y comían panes sin levadura. Además, había un entresijo espiritual en el cual entendemos que la levadura era pecado. Pero no vamos a entrar en eso. Y aquí tenemos un primer cuadro de 4 grandes fiestas que hubieron en Israel. Ahora, una vez que vemos estas 4 grandes fiestas con sus entresijos, vamos a entrar y vamos a ver si realmente la persona del Señor Jesucristo, además de cumplir toda la ley en su perfección con los 613 preceptos del Antiguo Testamento, además de todas las cosas adyacentes que había, aparte de los 613 preceptos, vamos a ver si el Cristo también tuvo una forma espiritual de cumplir la fiesta. Hemos dicho que la primera fiesta era la fiesta de la Pascua. Gloria el nombre del Señor, en la cual se tomaba un corderillo, se sacrificaba por los pecados y por la expiación de todo el pueblo, y eso había que hacerlo cada año, gloria a Dios. Y yo quiero recordarte, Iglesia del Señor que me estás escuchando, que Jesucristo es el Cordero Pascual que el Dios Padre había estipulado desde antes de la fundación del mundo, el cual cuando dio Juan el Bautista aparecer por el río del Jordán, dice la palabra del Señor que tuvo una expresión maravillosa en el libro de 1 de Juan y verso 29, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo, porque el Cordero Pascual que sacrificaba Israel era un cordero que cada año había que sacrificar, recordando que salieron de Egipto, pero ahora hay un nuevo cordero, hay una nueva sangre que sustituye, que quita, que borra todos esos sacrificios, porque ahora viene un cordero perfecto, el cual no cubre los pecados del hombre, sino que los quita en toda su totalidad. Y ese Cordero Pascual hoy es la persona del Señor Jesucristo, la cual por medio de su sangre, puesta en los dinteles de tu alma, puesta en los dinteles de lo más profundo de tu corazón, ha hecho algo maravilloso, y es que el Cristo te ha tomado, te ha arrancado de las manos de Faraón, te ha arrancado de las manos del Egipto de este mundo, y te ha hecho una promesa que aunque pases por un desierto que es toda la vida, llena de problemas y vicisitudes, el Señor te ha prometido que tendrás que llegar a la nueva Canaán, y por medio del Cordero Pascual que es el Cristo, tú y yo tenemos acceso a la persona del Señor Jesucristo y a la gloria de Dios. He ahí el cumplimiento profético, milimétrico y perfecto de la fiesta de la Pascua. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a otro elemento. Dice la Biblia que Dios le dice a Josué, y repito, cuando llegues a la tierra que nadie ha conquistado, son tierras que tienen sus propios reyes y viven muy a gusto y muy bien, pero cuando tú llegues tendrás que conquistar esa tierra. Y cuando la conquistes, el grano de ellos lo ciegas y lo presentas delante del Señor. Te tengo que decir, iglesia, que en los días en los que el Cristo caminaba por la tierra, había una tierra, un terreno, un lugar que nunca había sido conquistado por nunca nadie jamás. Y ese era el lugar de la muerte, el lugar de los muertos, porque ningún hombre ha tenido la capacidad de entrar en ese lugar y poder salir victorioso, porque la muerte ha atrapado a todo hombre que ha entrado por ella por medio del pecado. Pero te voy a decir algo. Esa tierra que estaba sin conquistar, mi Cristo tomó el mandato de la ley y entró a conquistar esa tierra. Y no solamente entró a conquistar aquella tierra, sino que mi Cristo hizo algo maravilloso, la conquistó en victoria, porque él tenía algo que no tuvieron los antecesores, ni reyes, ni adinerados, ni ricos, ni inteligentes, ni filósofos, porque todos esos hombres que entraron a conquistar la muerte, todos perecieron porque en ellos estaba la concupiscencia y el pecado. Mas mi Cristo, cuando entró en ese lugar, tenía algo que no tenía ningún otro hombre, y es que en su cuerpo físico humano nunca cometió un solo pecado en los 33 años de vida. Por tanto, conquistó la muerte, y como dice el libro de los Hechos, sueltos los dolores de la muerte no le pudo retener, y mi Cristo resucitó y conquistó aquella tierra. Que gloria tenga la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora, mi Cristo, cuando entra a la conquista, se encuentra con un fruto. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fruto?
el fruto de la semilla que había anterior. ¿Cuál era la semilla que había anterior? La única semilla que había de Dios era la Torá, la ley, era el Antiguo Testamento. Y el fruto de la semilla del Antiguo Testamento que estaba en esa tierra que nunca había sido conquistada eran los santos del Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor que cuando Josué conquistase aquella tierra tenía que hacer dos cosas. Primero, guardar el día de reposo. Lee el libro de Levítico capítulo 23 y verás que lo que te digo es correcto. Tenía que guardar el día de reposo, y una vez que guarde el día de reposo, segar todo el fruto. La Biblia nos dice que la persona del Señor Jesucristo, antes de resucitar, tuvo que esperar 3 días porque había una serie de motivos teológicos que no voy a entrar, pero hay uno de ellos que tiene que ver con esto. Resulta que para poder recoger aquella siembra que había de los santos del Antiguo Testamento, tenía que guardar el día de reposo. ¿Dónde guardó el día de reposo el Cristo? En el sepulcro, porque el día que resucitó no fue el sábado, que era el día de reposo, sino al día siguiente, lunes, primer día de la semana. Y habiendo guardado el día de reposo conforme dice la Escritura, mi Cristo se puso en pie y metió la cornilla y sacó los frutos que habían, que eran los del Antiguo Testamento, y tomó a todos los santos del Antiguo Testamento y marchó al tercer cielo a presentarlos como una ofrenda metida delante de Jehová. Por eso le decía a aquella mujer cuando lo tocaba, le decía al Cristo: mujer, no me toques más porque todavía no me he presentado a mi Padre. Tenía que hacer el tipo perfecto de las primicias y presentarlas. Que gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Mirad, hermanos, os confieso algo. Yo ahora mismo estoy disfrutando. Amén. Gloria a Dios. Luego había una segunda fiesta que se solapaba, porque ahora dice la Biblia que Dios le dice a José: bueno, mira, una vez que conquistes y siegues y cojas el fruto y lo presentes, tienes que hacer algo. Ahora coge el fruto tuyo, de tu zurrón, de tu semilla, y siembras. Te esperas 50 días, como decimos aquí en Murcia, y después metes otra vez la cornilla. Nota esto. Mi Cristo resucita, cumple con el tipo de la fiesta de las primicias, y una vez resucitado, dice la Biblia que se aparece a sus apóstoles. Y cuando se aparece a sus apóstoles, de una manera espiritual, mi Cristo mete la mano en el zurrón, saca un puñado de semillas y les dice a los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 19, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto, Manolo? La nueva semilla. La vieja semilla ya se recogió y se presentó como una ofrenda, pero ahora hay una nueva semilla, y esta nueva semilla no es ni más ni menos que el Evangelio, la palabra del Señor llegada a todo ser humano. Y los apóstoles hicieron a pie juntillas lo que el Cristo le dijo, aunque les costó. Pero en ese primer inicio, antes de recoger los primeros frutos de esa siembra, que es la gracia, había que esperarse 50 días. La fiesta de Pentecostés conmemora precisamente 50 días después de la Pascua, y milimétricamente, conforme al tipo perfecto de la profecía, 50 días después de la Pascua y de la nueva siembra del Cristo, dice la Biblia que había ya un fruto de esa nueva semilla. ¿Cuál era el fruto de la nueva semilla? Los 120 del aposento alto, a los cuales vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a, conforme el tipo de la Biblia, segar, recoger los primeros frutos de la nueva siembra. ¿Quién eran los primeros frutos? Los primeros de la iglesia. Y dice la Biblia que esa ofrenda había que presentarla y quemarla delante del sacerdote. Pregunto, ¿fue quemada en holocausto esa ofrenda? Recuerda el texto como dice, que vino como un viento solano y empezó la casa a temblar, los cimientos empezaron a temblar, y dice la Biblia, y a esos primeros frutos, a esos primeros cristianos, se les aparecieron lenguas como de... El que sepa de escritura sabe lo que estoy hablando. Se les aparecieron lenguas de fuego. Era una forma simbólica en la cual desde el tercer cielo se estaba quemando la ofrenda de la fiesta de Pentecostés, los frutos de la nueva siembra. Que gloria tenga el nombre del Señor. Palabra de honor que yo estoy disfrutando, hermano. Bueno, pues como decía, queda una cuarta fiesta. Hemos hablado de Pascua, primicias, Pentecostés, una cuarta fiesta.
La fiesta de Matzá, o la fiesta de los panes sin levadura, como he explicado antes, tenía un significado, era que el pueblo de Mar salió de Egipto rápido, y la fiesta de los panes sin levadura era muy peculiar, porque mirad, la levadura tiene un significado y una hechura que hay que entender un poquito. Mirad, en la antigüedad, el pan no es como ahora, que bajas abajo a la confitería o te vas al Mercadona y hay unas barras preciosas y hay unos panes que pa' qué, y son exagerados, y eso gracias a la levadura. Pero en la antigüedad no existía la levadura, y el pan del trigo eran masas finas. Los más jóvenes me van a entender, el pan del kebab, eso era el pan, no era otra cosa. Sucedió que en la antigüedad una persona hizo una masa para hacer pan y la masa que le quedó la dejó en un lugar y pasando 2 o 3 días esa masa se enmoheció y se pudrió. En esos pocos días después vuelve a hacer una nueva masa para hacer pan y por error o por accidente parte de la masa podrida se mezcló con la masa nueva. Y ahora cuando esa masa entra dentro del horno se produce algo que descubrieron y es una reacción química. Y en esa reacción química las moléculas del pan, del trigo, cuando se calientan, cuando hay un poco de masa podrida, enmohecida, se produce un proceso químico que se llama fermentación. Y lo que hace la fermentación es que el poco de masa podrida descompone la composición molecular de la masa limpia y lo que hace es que el pan sube y se eleva. Y cuando se descubrió esto, pasamos de una torta a una baguette o a una barra. Por tanto, la levadura no es ni más ni menos que un pellizco de masa podrida juntado con la masa que no es podrida y que es limpia. Y lo que sucede es que esa masa nueva que lleva levadura es una masa inflada. Escuchen, nunca os ha pasado que habéis comprado una barra de pan y con las 2 manos apretas y se queda en nada porque solamente es aire. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás comiendo simple y llanamente es pan con levadura inflado, pero que realmente no es lo que estás viendo de inflado. El pan es un pan plano. Y ahora, escuchen lo que voy a decir. Dijo la persona del Señor Jesucristo caminando por la tierra en sus años de ministerio: Israel, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué Dios está haciendo una comparativa con la levadura de los fariseos? Porque hemos dicho que la levadura es masa podrida que simplemente trae apariencia al pan. Y de la misma manera él estaba diciendo que los fariseos en Israel, aunque tenían una masa noble y buena que era la palabra del Señor, ellos mezclaron la palabra del Señor con las tradiciones. Cogieron un repizco de masa podrida y la metieron en la masa buena, convirtiendo un pan que tiene mucha apariencia, que tiene mucha luminosidad, pero que no es un pan noble, que no es un pan puro y que no es un pan real. ¿Por qué? Porque en Israel se mezclaban las tradiciones de los hombres con la verdadera palabra del Señor, inventando una tradición que actualmente los modernos rabinos le llaman Torah Shebe al P, Torah Shebe Agita, la Torah oral y la Torah escrita. Ellos dicen que hay una Torah transmitida oralmente y otra transmitida por escrito. Y aunque eso es un texto que está en la Biblia y tiene una interpretación correcta, la cual yo hoy no te la voy a dar, pero eso lo que hicieron los hebreos es que empezaron a retorcerlo de tal manera que empezaron a buscar discursiones de la interpretación de la palabra, naciendo lo que hoy se conoce como el Talmud. Israel era un pueblo y unos rabinos que solamente tenían apariencia poniéndose los tarís por encima, haciendo las grandes oraciones en la plaza, lavándose las manos y aplicando rituales desde por la mañana hasta por la noche, y por eso dijo el Señor Jesucristo: guardaos de la levadura de los fariseos, porque solamente traen apariencia, no son un pan noble, no son un pan bueno. Pero escuchen, hay un momento en el ministerio de la persona del Señor Jesucristo, el cual lanza una palabra y dice: al igual que os he dicho que os guardéis de la levadura de los fariseos, dijo el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. ¿Y por qué dice Cristo que Él es el pan? Porque en Él no hay levadura, en Él no hay nada podrido, en Él no hay apariencia, en Él no hay ninguna sombra
sombra de pecado, sino todo lo contrario. Lo que hizo el Cristo es poner las bases y decirle a todos los fariseos, equivocáis al pueblo, le ponéis pesadas cargas que vosotros no levantáis con la mano, porque vosotros traéis un pan podrido, pero he aquí, yo soy el pan de vida, el pan noble, el pan perfecto, y en esa figura del pan noble y del pan perfecto sin levadura es donde se representa la fiesta de los panes sin levadura en la persona del Señor Jesucristo, que gloria tenga su nombre. Amén. Llegamos a este punto, familia, y aquí vamos a hacer pues una pequeña inflexión. Vamos a ver. Llegamos a este punto en el cual nos quedan 3 fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Gloria al nombre del Señor. Pero resulta que llegados a este punto, en el ministerio terrenal de Cristo ya no hay ninguna relación más con las fiestas. Cristo muere y resucita. Entonces nos hemos quedado fuera de juego. Manolo, ya no está Cristo en las 7 fiestas, solo están 4. Gloria a Dios. Vamos a ver si esto es verdad. Nos queda la fiesta de las trompetas. ¿Qué era la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas era el Rosh Hashanah o cabeza del año judío. Y en esta fiesta había una santa convocatoria en Israel donde todos venían, y en la fiesta del Rosh Hashanah se convocaba un año nuevo judío, pero un año nuevo religioso, porque en Israel está el año nuevo secular y el año nuevo religioso. Era un año nuevo religioso donde la gente venía y se hacía nuevas propuestas de este año ser un poquito mejor, volver a Jehová mi vida, mi casa, etc. Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas. Y ahora yo hago una pregunta. Si Cristo ya no está en la tierra, ¿cómo se va a cumplir en el Cristo la fiesta de las trompetas? Pues yo te lo voy a explicar. Dice la palabra del Señor que habrá un momento en la tierra, dentro de un contexto profético, donde se levantará el anticristo, que Jehová Dios lo reprenda y lo masacre en un mortero, como decía un hermano de por aquí. Y cuando se levante el anticristo, todos conocéis lo que es la gran tribulación, pero al final de la gran tribulación sucederá un elemento catastrófico, y es que habrá una conflagración de todas las naciones de la tierra aliadas del anticristo, y todas irán a Israel a pelear contra Israel y a luchar contra Israel y a liquidar a Israel. Porque la gran tribulación, no dejemos de recordar que dice la Biblia que es el tiempo de la angustia de Jacob. Es donde será perseguida Israel. Es donde dice la palabra del Señor por medio del Cristo, ay de las mujeres que estén encintas en aquellos días, refiriéndose a Israel. Y en medio de ese sufrimiento se desata una batalla terrible que la Biblia le llama la batalla del Armagedón al final de la gran tribulación. Pero escuchen, en medio de la batalla del Armagedón, entonces el propio Jesucristo hace un anuncio profético en Mateo 24 y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escucha, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahora dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo hasta el otro. Que gloria tenga el nombre del Señor. Es ahí el cumplimiento de la fiesta de las trompetas, donde el Cristo regresará para ponerse de cara al enemigo, quitar a Israel de en medio y enfrentarse con el anticristo, que Jehová Dios lo reprenda. Pero para hacer eso será una santa convocatoria, donde Cristo anunciará su venida ¿con qué? Con un gran sonido de trompetas. Ese es el cumplimiento perfecto de la fiesta del Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas. Que gloria tenga el nombre del Señor. Después tenemos otra fiesta, que es la fiesta del Yom Kippur. ¿Qué es la fiesta del Yom Kippur? Levítico 23-27. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, y tendréis santa convocatoria, y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es el día del Yom Kippur? Yo te lo voy a explicar. El día del Yom Kippur probablemente lo habrás escuchado muchas veces a tu pastor
o a muchos hermanos que han venido a predicar a tu iglesia, cuando te han hablado que en el templo o en el tabernáculo había un lugar que era el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la Shekinah, donde estaba la presencia divina, y ahí no podía entrar nadie, ¿vale? Los sacerdotes ministraban fuera, ahí no se podía entrar. ¿Por qué? Porque estaba la gloria de Dios. Solamente se podía entrar una vez en todo el año. ¿Qué se podía entrar? Este día, el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote que está oficiando, la palabra del Señor nos lo describe y según la tradición hebrea, tenía que hacer ayuno, tenía que ponerse delante del Señor a cuentas, tenía que hacer un sacrificio de un cordero por si había algún pecado que él desconociera para que cuando llegue ese día pudiera entrar sin ningún tipo de pecado. Se ponía unas campanillas alrededor de su vestido y con una cuerda se le ataba en los pies. Entonces el sumo sacerdote hacía un gran sacrificio en el altar, pero en este caso el sacrificio no era por perdón de pecado suyo ni por el perdón de pecado de nadie, sino que era un sacrificio de perdón de pecados de toda la nación de Israel. Por eso es el día de la expiación de todos los pecados del año. El sumo sacerdote hacía un sacrificio para que Dios cubriera los pecados de Israel durante ese año, y ahora cogía un tazón de sangre, entraba al lugar santísimo y volcaba la sangre en el lugar santísimo, encima de la tapa o en el caporet, encima de la tapa del arca de la alianza. Santa convocatoria, el día del perdón, el día de la expiación, que gloria tenga el nombre del Señor. Solamente el sumo sacerdote podía entrar, gloria a Dios. Y ahora vamos a ver el cumplimiento de esta fiesta en la persona del Señor Jesucristo. Mirad, Israel, como nación, cuando vino el Cristo, no lo recibieron, ¿vale? No reciben al Cristo. No solamente no reciben al Cristo, sino que además hay una serie de connotaciones. Cuando se presentan delante de Pilato, y Pilato dice, yo no veo ningún mal en este hombre, por lo tanto yo no tengo que condenarlo. Dice la Biblia que los propios hebreos y los judíos dijeron crucificarle. Ya conocéis la historia, hermanos. Crucificarle, no queremos verlo, queremos que muera, y bueno, pues esa fue. Y ahora Pilatos se lava las manos. Yo no quiero saber nada, esto es cosa vuestra, lo habéis elegido vosotros, yo no estoy aquí. ¿Qué dijeron ellos? Que su sangre caiga sobre nuestra cabeza. Vaya, que sí cayó su sangre sobre eso. Miren, 70 años después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, vino un general romano llamado Tito el Grande, como muchos de vosotros sabéis, y hizo un gran escarnio. Pasó Israel a fuego, destruyó el templo y a todos los judíos que habían en toda Israel los dispersaron por todas las naciones de la tierra. Desde entonces, Israel no ha vuelto a existir como Estado. Ha andado errante por todas las naciones de la tierra. Y aquel lugar, la tierra de Israel, ha sido conquistada por diferentes reinos, pero los judíos ya nunca más están. En el tiempo en el que Israel ha estado esparcido por el mundo, han sucedido a lo largo de la historia muchos hechos lamentables para Israel. Porque desde el propio Nerón, que sacrificaba a los cristianos y perseguía a los judíos, desde todos los emperadores romanos que perseguían a los judíos, hasta la era árabe, levantándose con grandes generales árabes que masacraban a los judíos, hasta la Edad Media, donde por el hecho de ser judío en España y en otros países católicos, tomaban a los judíos, los llevaban a la hoguera y les pegaban fuego. Desde todo eso llegamos también a la Rusia, a la Rusia comunista de la revolución, y cuando llegó la Rusia comunista de la revolución, aquellos gobernantes hicieron algo que se llamaban los prógromos, y en los prógromos cogían a los judíos y les quitaban la vida y los mandaban a campos de concentración, y todo esto llega a un punto álgido en la historia, donde aparece una persona llamada Adolfo Hitler, que era un demonio, hermanos, y este hombre no hizo ni más ni menos que una masacre con el pueblo de Israel, matando a 6 millones de judíos en cámaras de gas. Entre paréntesis, quiero abrir este paréntesis, también hay un dato, se estima que se mataron también entre 500.000 y 1 millón de gitanos. No vamos a entrar en ese tema. Ahora, cuando Israel, en lo largo de su historia, va viviendo, lo único que ha encontrado ha sido el oprobio, la persecución, la masacre y la muerte. Ciertamente, en 1948, por un acuerdo de Naciones Unidas, a Israel se le concede el privilegio que de lo que antiguamente fue su tierra, se les da un pedacito de tierra. Eso fue en 1948. Al día siguiente de darle la tierra a Israel, automáticamente las naciones árabes les declaran la guerra. Israel se manifiesta como un Estado, pero desde que Israel nace hasta hoy, 2022,
Israel nunca ha tenido paz, porque la tierra que ellos están habitando ahora, durante muchos siglos, las han habitado otros pueblos. Se ha levantado la mezquita que vemos, esta de la cúpula dorada, es un lugar sagrado para los musulmanes. ¿Qué es lo que sucede? Que Israel aún hoy, aunque tenga su nación, siempre están en guerra. Israel es un país en el cual genera racismo, genera rechazo. Israel no ha tenido paz desde el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo. Israel nunca ha tenido paz. Ha sido el oprobio de todas las naciones. Y no solamente eso, sino que viene un tiempo mucho peor. Porque como he dicho antes, en la gran tribulación van a sufrir. El anticristo, Satanás, va a ir a por ellos, va a masacrarlos, va a destruirlos. Gloria al nombre del Señor. Pero hay una profecía en la palabra del Señor en Zacarías, capítulo 14 y verso 2. Te leo la profecía que dice: y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como que peleó en el día de la batalla. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Gloria al nombre del Señor. ¿Esto qué es? Pues que a pesar de que Israel ha pasado todo este proyecto, Jehová nunca se ha olvidado de Israel y llegará el día del Yom Kippur, santo bendito del cielo, el día de la expiación, pero no del pueblo de Israel como hacía el sumo sacerdote por un año. No, llegará el día de la santa expiación de Israel como nación. ¿Eso cuándo será? Después del sonido de trompetas y de que descienda la persona del Señor Jesucristo en medio de la gran tribulación, nos dice en el libro de Zacarías que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, se abrirá un gran valle en medio de la tierra, y dice la Biblia que Jesucristo se coronará como el rey de la tierra, y en el momento en el que Cristo se corone como el rey de la tierra, entonces tomará Israel, sacará el oprobio de Israel, y Israel ya nunca más va a sufrir, Israel nunca más va a llorar, y Israel reconocerá al Cristo como su rey. Gloria al nombre del Señor. Y es aquí el cumplimiento en este texto, dentro del tiempo profético, cuando el Cristo regresa a la tierra para levantar el milenio, donde se va a cumplir la fiesta perfecta de la redención de Israel y del Yom Kippur. Que gloria tenga el nombre del Señor. Y voy a hablaros de la última de las fiestas. La última de las fiestas es la fiesta de los tabernáculos. Dice la Biblia, Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días del mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos. No voy a ser injurídico, yo te lo voy a explicar. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos no es ni más ni menos que un recordatorio. Dios le dice a Israel: mira, Josué, cuando entres en la tierra nueva, en la Canaán, ¿te acuerdas cuando ibas por el desierto y tenías que desmontar la cabaña, andar y volverla a montar? Sí, me acuerdo. ¿Cuántos años estuviste? Josué, 40 años, Señor. Vale, pues que no se te olviden, porque durante esos 40 años tú desmontabas y montabas la cabañita, pero yo, Jehová, te daba el pan, te daba el cobijo, te daba la luz, te daba el fuego, te daba la gloria. No quiero que lo olvides. Cuando entres en Israel, una semana al año, todo el pueblo saldrá a la calle, montará cabañitas y vivirá una semana en la cabaña, para que Israel siempre recuerde que estuvo errante en la tierra y Jehová fue su protector. Esa es la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot. Hoy, en el Israel moderno, se sigue celebrando. Y ahora pregunto, ¿se cumple en el Cristo? Sí. Mismo libro de Zacarías, una vez instaurado el milenio, una vez Cristo reinando en la tierra, dice Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán cada año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Ahí estamos en el milenio. A Israel se le han concedido los 4 grandes pactos que Dios tuvo con Israel: rey para siempre, tierra para siempre, nación para siempre, descendencia para siempre. ¡Aleluya! Estamos gozando, pero Jesucristo
siendo el rey de la tierra y en el milenio, no se olvida de sus pactos, no se olvida de lo que hizo con el pueblo de Israel y dejará dentro del milenio a perpetuidad que todas las naciones, ya no solo Israel, todas las naciones de la tierra subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero en este caso no es como un simple recordatorio, no, es como una fiesta en su perfección para que toda la humanidad entienda que no solamente Israel, sino que también la iglesia y todo hombre y toda mujer hemos caminado por la tierra, hemos sido peregrinos y aunque nunca hayamos visto la mano de Dios, aunque nunca hayamos visto ningún milagro, aún en ella Jesucristo, Jehová, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han guardado a la humanidad aún en medio de los desastres, porque si Jesucristo y si Dios no guardase la tierra, todavía hoy con todo lo que nos está cayendo, ¿a dónde estaríamos? El hombre no se sostendría por sí mismo. De hecho, la maldad del mundo no llega más porque en la tierra hay una entidad. Esa entidad es la iglesia del Señor y el Espíritu Santo en medio de ellos. Por eso el mundo no se destruye completamente hasta que, como dice la Biblia, hasta que llegue el momento que sea quitado, que sea arrebatado. Pero eso pertenece a otro tema que, si Dios lo permite, algún día lo compartiremos. Pero llegados a este punto, hermanos, tengo que hacer una aclaración. Hemos visto a Jesucristo cumplir las 4 primeras fiestas en su ministerio terrenal. Amén. Ahora hemos visto a la persona del Señor Jesucristo cumplir con las otras 3 fiestas, pero hay un cisma, hay un rompimiento. Las 4 primeras fiestas las cumple en su ministerio terrenal y las otras 3 están por venir. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermanos. Porque el cumplimiento completo de las 7 fiestas forma parte de un plan de Dios con Israel y el cumplimiento profético, tanto de la ley, tanto de las fiestas como de las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Y es un plan perfecto con Israel. Pero había algo que Dios tenía debajo de la manga y era un misterio que no se conocía, que en el Antiguo Testamento nadie había hablado de él. Y eso que había, que nadie conocía y que nadie había visto, era ni más ni menos que el nacimiento de una nueva entidad, de algo que nunca se había visto, una nueva entidad en mitad de la tierra, que es la iglesia del Señor, coronada por el Espíritu Santo habitando en cada uno de los creyentes. Por tanto, mi Cristo, cuando asciende al cielo, corta ese plan profético, corta la simbología de las 7 fiestas de Israel y lo pospone. Y ahora nace algo maravilloso, que es la iglesia del Señor. Pero escuchen, hasta que el Cristo venga, se ponga de nuevo en marcha el reloj profético y cumpla las fiestas de Israel y todas las profecías dichas, hay un periodo en la tierra que es el periodo de la gracia. Y en este periodo de la gracia viene ni más ni menos que tu persona y mi persona. Nosotros somos el nuevo grano, el nuevo fruto, la semilla del Cristo. Y la semilla del Cristo estamos en esta tierra, como dice la palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y desde este lugar te vengo a decir una palabra, permitirme, hago un inciso, porque lo siento en el corazón, vengo a decirte una palabra. No pienses ni por un momento que las cosas que suceden en el mundo suceden de una manera aleatoria. Todo lo que sucede en el mundo está bajo la mano de Dios. Te estoy mostrando con la escritura y con la historia cómo Cristo cumple con la ley y cumple con las fiestas y con la historia de una manera milimétrica. Por tanto, te digo algo, hay un periodo de gracia, pero ese periodo tiene fecha de caducidad. Llegará un momento donde Cristo tendrá que regresar a la final trompeta y cuando Él regrese a poner las cosas con su pueblo, como dice Mateo 24, ya no habrá opción, hermano. Por tanto, en este día te digo, si en tu corazón hay inseguridad, si en tu corazón no hay certeza de la salvación, hoy te digo, escapa por tu vida, escapa por tu persona, porque hoy, como decían los antiguos, decimos nosotros, y se seguirá diciendo hasta que Cristo venga, hoy es día de salvación. Gloria al nombre del Señor. Pero prosigo, amén. Yo prosigo un poquito más. Nosotros somos la iglesia. Nosotros no somos Israel. Pero la iglesia, aunque tenemos promesas espirituales y no terrenales, en la iglesia también tenemos problemas. Nosotros no somos Israel. No hemos tenido quizá una historia tan lamentable como Israel, aunque la iglesia ha sufrido mucho, porque la iglesia también ha sido perseguida por las mismas entidades que han perseguido a los judíos, han perseguido a la iglesia, pero de una manera diferente, hermanos. Pero la iglesia, aparte de las persecuciones, hoy, 2022, en la iglesia hay problemas, hermanos. Permitidme que ahora me salga un poquito del tema doctrinal, teológico, y permitidme que os hable al corazón. En la iglesia también pasamos enfermedades, hermanos. En la iglesia, lamentablemente,
a veces también nos tenemos que poner un pañuelo negro en el cuello. En la iglesia también, a veces tenemos que estar hasta las 4 de la mañana en una sala de un hospital sin saber qué noticia vamos a recibir. En la iglesia tenemos problemas de muchísimos tipos, hermanos, pero escuchen lo que os voy a decir. Jesucristo nunca se ha quedado sin testimonio. Y Jesucristo nos manda un mensaje. Iglesia, ¿verdad que yo he cumplido las 4 primeras fiestas en mi ministerio terrenal? Amén. ¿Verdad que yo te he dejado escrito en la Biblia que tendré que cumplir las otras 3? Amén. Pero también nos manda un mensaje el Señor. Si estás titubeando, si no puedes más, si consideras que has llegado al límite y por momentos te falla la fe o te fallan las fuerzas, Dios, por medio del Espíritu Santo, toma al apóstol Pedro y escribe la segunda carta del apóstol Pedro, perdón, la primera carta del apóstol Pedro, y escribe estas frases. Escucha, iglesia. Dice el apóstol Pedro a la iglesia: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia cuando estaba siendo perseguida por Roma. Roma estaba masacrando a la iglesia, mandándole a los circos romanos, pegándole fuego en estacas, y no respetaban mujeres ni niños. Pero dice el apóstol Pablo: iglesia, tengo un mensaje, el apóstol Pedro, perdón, tengo un mensaje. Lo que nosotros estamos predicando no son fábulas, no son cosas artificiosas. Paro, yo no soy el apóstol Pedro, pero como tu hermano en Cristo, tu hermano Manolo Correa de Murcia te dice: yo no soy el apóstol Pablo, yo no soy el apóstol Pedro, yo no tengo nada de eso, simplemente soy un triste gitano que se gana la vida vendiendo en los mercadillos, que apenas tengo estudios y que no tengo ninguna preparación, pero yo tomo la palabra y te digo: iglesia, nosotros no estamos siendo perseguidos por Roma, pero la iglesia también sufre. Y yo te digo hoy las palabras que te dice el apóstol Pedro: no son fábulas lo que te estoy contando, no son algo artificioso lo que te estoy contando. Y el apóstol Pedro da testimonio y le dice: mira, no son fábulas porque yo lo he visto con mis propios ojos, porque hubo un momento en el ministerio del Cristo en el cual dice la palabra del Señor que Jesús dijo: Jacobo, Pedro y Juan, venid conmigo. Y se lo subió a un monte alto. Y dice la palabra del Señor que en ese lugar familiar mi Cristo se transfiguró. Y estos 3 empezaron a ver algo que nunca han visto. No me pregunten lo que vieron, no tengo capacidad teológica para explicártelo. Pero sí que sé que ellos entendieron que estaban viendo la misma deidad. Y cuando estos 3 lo vieron, se quedaron pasmados. Dijeron: ¿qué estamos viendo? Y dice la Biblia que le apareció Moisés y Elías. Los reconocieron. Imagínate la gloria que tenía que haber en aquel lugar. Y ellos lo vieron. Y por eso el apóstol Pedro escribe y dice que no es una fábula, que yo he visto la gloria de Dios en el Cristo, que yo he visto a Moisés y a Elías, iglesia. No desfallezca, esto es verdad, como decimos nosotros, no es hojana, esto no es hojana, esto es verdad. Escucha, si el Cristo ha prometido que viene, es que viene. Si el Cristo dice que va a seguir cumpliendo con la profecía y con la fiesta, es que lo va a seguir haciendo. Gloria al nombre del Señor. Yo lo creo a pie juntillas. Y yo tengo una palabra que me sale desde las entrañas y desde lo más adentro cuando leo la perfección de la Escritura. La palabra que tengo es esta: Maranata, Cristo viene. Gloria al nombre del Señor. Y quiero cerrar, porque no quiero ser más canso, quiero cerrar con un texto. Dice la Biblia que Pedro puso un ejemplo del Monte Santo, y eso era el ejemplo que él nos daba, que vieron al Cristo. En el Monte Santo, ¿quién había? Moisés, Jesús y Elías. Esto es algo, hermanos, que la primera vez que prediqué este mensaje, conforme lo recibí en el púlpito, lo administré. Y hoy voy a tener el atrevimiento de compartirlo con vosotros. En esa imagen aparece Moisés. Moisés, yo entiendo que representa la ley. Él fue quien la escribió. Y Moisés, dice la Biblia, que murió. ¿Correcto, David? En esa imagen profética
aparece Jesús, el cual trajo al mundo la gracia y el cual murió, pero resucitó. Y en esa imagen aparece Elías. Para mí Elías representa a los profetas. Y Elías ni murió ni resucitó. Elías fue ascendido al cielo. Tomando esa imagen que me da el apóstol Pedro, ahora yo voy a coger un texto de la palabra que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 14. Capítulo 4, verso 14. Y aunque lo habéis escuchado 1.000.000 de veces, hoy lo vas a escuchar 1.000.001. Pero este versículo yo hoy lo traigo a esta reunión y lo quiero poner encima de la mesa como un martillo, porque la palabra de Dios es como un martillo. Dice así el versículo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, como Moisés que murió, resucitarán primero, como resucitó mi Cristo, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, como fue arrebatado Elías, y todos estaremos juntos con el Señor. Por tanto, iglesia, hay una promesa de parte del cielo para todos nosotros de que Cristo viene pronto. Te acabo de explicar con la Escritura, en mi humilde capacidad y en mi corto entendimiento, cómo la palabra de Dios se une milimétricamente, y te digo algo, si Dios lo ha dicho, Dios lo cumple. Cierro esta palabra y te digo otra vez, Maranata, Cristo viene. Que Dios te bendiga mucho. Hasta aquí, hermanos.